Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Como les comentaba, hoy eh, vamos a acabar capítulo 4. Ya nos estamos acercando al final de Santiago. ¿Cuántas clases hemos tenido hasta ahora? Creo. Unas 10 más o menos, ¿no? Puede ser. Y ya me imagino que en dos más, máximo tres, se acaba. Se acaba el estudio. Así que vayamos pensando qué vamos a seguir. Si es que quieren seguir, obviamente, ¿no? El tema de hoy van a ser el capítulo 4 versículos del 13 al 17 y el capítulo 5 porque vamos a empezar en el 5 eh, del 1 al 6. ¿Quién oró la vez pasada? Oró Ramosito, tú oraste, ¿no? No el miércoles pasó, sino antepasado. Era Juanito, cualquier. Juanito, Sí, hermano, sí, puedes dirigir su oración, por favor, para empezar el estudio. con todo gusto. Tenemos Ujú. que servir a Dios, hermano. Empezamos. Sí, seguro. Soberano Dios, venimos a tu presencia para darte las gracias por la oportunidad que nos das de esta reunión que nos hace buen provecho, nos hace sentir seguros de sí mismos, Señor. Y gracias a tu siervo, mi hermano Julio, con mucho amor, das tu tiempo para nosotros, bendito Padre Celestial. Bendice a todos los hermanos presentes y también a los ausentes, Señor, a los que están también delicados de salud, Padre Santo, libéralos pronto de este mal que padece. Gracias por la oportunidad una vez más, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para salir en victoria de esta clase. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, amén. A ver, hermanos, vamos a compartir pantalla y vamos a ir comentando. No, yo creo que la clase hoy no va a ser larga, pero hay cositas eh, que, que quisiera aclarar antes de, porque vamos a usar en uno que otro versículo, nos vamos a pegar más a la versión Reina Valera 60. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez han leído la página introductoria de sus Biblias? ¿No? La que explica el por qué y de qué va la versión que están usando. Por lo general no lo leemos, no tomamos de frente el texto bíblico, ¿no? Eh, en la Biblia que tengo acá, que es exactamente igual a que se ganó Ramón en, en el sorteo, ¿sí? Ah, La nueva traducción viviente. sorteando entonces. No, voy a sortear otra. Es referente a cuando donde aparece el autor, fecha de Claro. escritura. Ujú. Ah, sí, Sí, sí. sí. En la página de traducción, por ejemplo, acá en la traducción de la nueva traducción viviente dice lo siguiente, ¿no? Este párrafo es importante y el por qué usamos más de una Biblia para estudiar, ¿sí? Nunca, a ver, nunca, o evite, mejor dicho, usar una Biblia solamente para estudio. Tienen que usar dos, y como estamos haciendo acá, somos cuatro, ¿no? Eh, Quizás parezca un poco exagerado, pero bueno, a veces se da el caso como el que va a pasar hoy, que la Reina Valera 60 va a ser un poco más útil para el texto de hoy, ¿no? Bueno, les leo lo que dice aquí. Dice que las traducciones de la Biblia tienen que estar dirigidas por una de dos teorías generales de traducción, ¿no? La primera de estas teorías ha sido llamada equivalencia formal, literal o palabra por palabra, ¿sí?
Según esta teoría, el intérprete intenta traducir cada palabra del lenguaje original a su idioma y procura preservar todo lo posible la estructura de la oración y la sintaxis original. Ejemplo de esto es la Reina Valera del 60. ¿Sí? Trata de traducir y más o menos mantener el orden gramatical del idioma original. Es por eso que a veces cuando leemos Reina Valera del 60 se nos hace a veces un poco complicado de entender, ¿no? Porque no tiene un lenguaje más natural, por decirlo así, ¿no? La segunda teoría, ¿no? Que ha sido llamada equivalencia dinámica, equivalencia funcional o idea por idea, ¿no? Y la meta de este enfoque es producir en el idioma al que se traduce el equivalente más cercano al mensaje expresado en el texto original, ¿no? Tanto en estilo como en sentido. Entonces acá ya no es la traducción literal de cada palabra, sino de una idea, ¿sí? Y que esa idea se transmite en un lenguaje más actual. Ejemplo de estos casos tenemos la nueva traducción viviente y tenemos la NBI, ¿no? ¿Sí? Es por eso que se usan varias Biblias para estudiar, ¿no? Y tengamos en cuenta esto el día de hoy, sobre todo, ¿sí? Antes de empezar el estudio de esta noche. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos al texto del capítulo 4, versículos del 13 al 17. En Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En Reina Valdera del 60 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. NBI dice lo siguiente. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que se ni siquiera sabe qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Por último, la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo.
Este es un pasaje que hemos escuchado prácticamente bastante a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿no? ¿No? Ahora bien, en el versículo 13, en la Reina Valera contemporánea comienza con ahora escuchen con cuidado, y en Reina Valera 60, vamos ahora, ¿no? ¿Sí? Y este vamos ahora, en la Reina Valera 60 también se va a repetir en el capítulo 5 versículo 1, ¿no? Y esto constituye un imperativo, o por decirlo de una forma, un mandamiento. Eh, Sin embargo, no tiene sentido de un ir, ¿no? De viajar real, ¿no? Esta es una frase fija, o mejor dicho, como está en la Reina Valera, una interjección para llamar la atención, ¿no? Sobre todo para llamar la atención a lo que se va a decir, ¿no? Esto se usaba ya en el griego clásico desde los días, ¿no? Y ahora que está de moda la Ilíada, la Odisea, ¿no? Los días de Homero, ¿no? Y Santiago, en otras palabras, estaría diciendo, no es mejor que ustedes que están haciendo lo que estoy a punto de analizar, examinen mejor su actuar, ¿no? Entonces decía, como analicen lo que están haciendo, ¿no? Entonces, el trato nominativo, ¿no? Señala directamente los que han de ser amonestados, ¿no? Ahora, si bien la amonestación es aplicable tanto a cristianos como a no cristianos, ¿no? Y aquí, como hemos ido leyendo ahí en Santiago, lo más probable es que sean los cristianos los culpables del defecto, ¿sí? La evidencia presentada arriba parece indicar que aquellos a los que se dirige son a los ricos, ¿sí? Que también van a ser mencionados en el capítulo 1, ¿sí? Perdón, en el capítulo 5, versículo 1, ¿no? Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que advierten contra el atrevimiento que Santiago está a punto de analizar, ¿no? Ahora, en el texto griego también encontramos la interjección y, ¿no? La conjunción y implica un número indefinido de días o cantidad de tiempo, ¿no? Alguien va a comenzar un día, luego del otro día, ¿no? Otra persona otro día. Y el punto es que cualquier planificación directa que no recuerde que Dios tiene el futuro en sus manos se equivoca, ¿no? ¿No? Nosotros podemos hacer muchísimos planes. Y no digo que planear esté mal, ¿no? Pero siempre recordando que tiene ¿no? El sí y el no, ¿no? De que lo que se va a realizar, ¿no? Es Dios, ¿no? Dios es el que dispone de todo, ¿no? Ahora, todo el asunto es indefinido con Santiago, ¿no? Ahora, las palabras que pone en boca de los hablantes son simplemente palabras típicas o hipotéticas, ¿no? Ahora, se podría imaginar a los comerciantes con sus cartas, mapas, planificando viajes, ¿no? Negocios. Cuando, por ejemplo, en el texto bíblico leemos que dice a tal o cual ciudad, no quiere decir cualquier ciudad. O sea, cualquier plan, cualquier viaje, cualquier propósito, cualquier negocio, cualquier proyecto, ¿no? Eh, está mal, si no recordamos quien, eh, quien tiene el futuro en sus manos es Dios, ¿no? Hay un proverbio, ¿no? Que leemos en Proverbios, justamente 27:1, que se dice, no te ufanes del día de mañana, porque nunca sabes lo que el mañana te traerá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el texto de Lucas 12, el rico, ¿no? El rico y Lázaro, pensó que tenía muchos años para comer, beber y divertirse, ¿no? Pero Dios le dijo, esta noche viene a quitarte la vida, ¿no? Entonces Santiago sabe que los hombres hacen sus planes sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Por lo general la humanidad hace sus planes, ¿no? Sin tener en cuenta a Dios. Y tienen su horario resuelto, incluso para la ganancia o beneficio que obtendrán de sus
transacciones. Ahora, Santiago con esto no quiere, no está diciendo de que haya algo malo, ¿no? En hacer negocios, ¿no? En hacer planes. Pero, sin embargo, Santiago lo ve como dejando por fuera a Dios, ¿no? Y vamos a encontrar más adelante la expresión de Santiago que dice, si el Señor quiere, ¿no? Dios mediante, ¿no? Como solemos decir nosotros. Ahora, había mucho movimiento y viajes en los pueblos del Imperio Romano, ¿no? Eso lo sabemos cuando estudiamos Corinto. La frase haremos negocio en este versículo proviene de una palabra raíz que quiere decir viajar, perdón, que luego pasó a querer decir viaje de negocio y comercial. Y al final, esto pasó a querer decir conspirar o confabular, hacer trampa en los negocios y por lo tanto abusar de, ¿no? Y si bien el tono podría estar por ahí, Santiago apunta más a la presunción en el uso del tiempo que a los propios negocios, ¿no? O a los negocios turbios, ¿no? En el versículo 14, eh, sí, ¿Por qué especifica en la del 60 traficaremos y ganaremos? O sea, o sea, traficar, vaya, a la actualidad traficar es algo ilegal, ¿cierto? ¿O ahí me está, equivoco? por eso que te estoy explicando En justamente eso. comparación. Ajá, ¿Mm? claro, por Aparte eso, dice, ¿cómo es? Traficaremos y ganaremos. O sea, de algo ilegal va a haber ganancia, ¿no? O sea, especifica ganaremos. O sea, no vamos a perder, vamos a ganar porque vamos a traficar, ¿no? Ah. a eso voy, por eso que hacía la comparación de cómo evolucionó la palabra griega, ¿no? Que en la Reina Valera contemporánea leemos como haremos negocio, ¿no? Por eso, ¿No? Comenzó como viajar, ¿no? ya, Luego pasó a viaje de negocio y comercio, ¿no? Después pasó, ¿no? Conspirar o confabular, ¿no? Hacer trampa, ¿no? Y después claro. al final, el última acepción también se puede usar abusar de, ¿no? ¿No? Mm, Entonces, si bien en el contexto, y por eso que quería que recordaran esto de que la Reina Valera 60 es más, es equivalencia formal, como le decíamos, ¿no? O sea, trata de buscar una palabra más cercana al griego, ¿no? En nuestro idioma, ¿no? Pero ahora que estamos en el 60, de repente no suena nada tan feo, pero en el 2027, 2026, traficar tiene ya otra connotación, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual pasó con la palabra griega, ¿no? La palabra griega comenzó en los inicios, era viajar, después viaje de negocio, después conspirar y confabular, hacer trampa, y al final se derivó a abusar de, ¿no? ¿No? Entonces, eh, lo que comenzó con un simple viaje de negocios terminó siendo al final esa palabra teniendo otras connotaciones, ¿no? Sí. En español, otras palabras que hayan tenido no hayan tenido connotación negativa, pero ahora sí tienen connotación negativa. eh, a ver, ayúdeme con eso, porque algo así ha pasado con esta palabra, ¿sí? Traficar. Vamos a traficar, por ejemplo, ¿no? De repente traficar en los años 60 no era una palabra eh, tan asociada a algo ilegal como lo es ahora, ¿no? claro, originalmente de repente era un acuerdo, un negocio, Ujú, ¿no? Yo te doy, tú me das un intercambio, ¿no? Pero que conlleva que de repente eso y con los años es lo que dices, ha dado de que las cosas se desvirtúen y ya entren en robo, en engaño a raíz de ese negocio, ¿no? ujú. O sea, depende de cada versión, ¿no? Por Porque ha ido ejemplo, variando. Mm. ujú. Por ejemplo, la palabra traficar, yo me acuerdo de las noticias, uno veía las noticias en los 80, 90, ¿no? Decían tráfico ilícito de drogas, ¿no? Claro, ¿y cómo se ¿No? llama el tráfico?
Ilícito, ¿no? Pero agregaban ilícito porque ya, de palabra tráfico no era tan mala o sea, de por sí, ¿no? Pero ahora dice, pero acusado por tráfico de drogas. No, ya tráfico ya es una palabra ya, ¿no? Traficar ya es una palabra ya en nuestra cabeza, en estos Sí. tiempos, ya es una palabra mala, ¿no? O sea, nadie va a decir, oye, voy a traficar con alguien, ¿no? No, no, ¿qué pasa? No, voy a hacer un negocio. Ah, es otra cosa, ¿no? No, pero nadie en sus cinco sentidos va a decir, oye, voy a traficar con alguien, ¿no? ¿No? Traficantes de órganos, ¿No? Excepto, traficantes claro, de órganos. ¿no? Voy a dedicarme al tráfico, ¿no? A traficar, ¿no? O sea, entiendo que de repente las nuevas versiones ya no dice tráfico, ¿no? Traficar. No, A, no. a raíz de que puede ser malentendido y entonces se encamina es un negocio de frente, ¿no? Que Ujú. originalmente era, pero después con el tiempo es que ya se ha mal usado este nombre, ¿no? Este apelativo. Igual Mm. pasó con la palabra original en griego. Comenzó como algo bueno y Ya, terminó siendo algo malo. Pero ya. lo que yo sí les pongo ahí como anotación en los apuntes de clase es que Santiago no apunta, no va por ahí, sobre todo, no va por el uso del tiempo, ¿sí? Eh, Hacer planes no está mal siempre y cuando tengas a Dios en cuenta, ¿no? ¿Y qué pasaba? Ellos ya se proyectaban, ¿no? Ellos hacían su vida mundana sin considerar a Dios. No, voy a hacer negocio, plata, pum, me voy a hacer millonario. ¿Y Dios dónde está? ¿No? Ese era el reclamo más que todo de Santiago, ¿no? ¿Sí? Igual, las palabras, tanto en español como en griego original, han pasado de una connotación neutra a una connotación ya más negativa, ¿no? Por decirlo así. Ahora, en el versículo 14, en griego, las cosas suelen ser más dramáticas que en español, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Tú no conoces lo que será mañana, lo que ordena tu vida, ¿no? No sabemos nada de lo que será un día, ni qué decir lo que será el próximo año, ¿no? No sabemos ni siquiera qué es la vida, ni qué será, ¿no? No sabemos si vamos a estar vivos, no sabemos si podremos realizar, hacer negocios, relaciones comerciales, si estaremos vivos siquiera, ¿no? Sin embargo, los que saben tan poco del mañana hablan así, ¿no? Nos hablan como si tuvieran la vida controlada, ¿no? Y realmente es Dios quien controla nuestra vida. Entonces, en el texto bíblico vamos a encontrar esta pregunta, ¿no? ¿Y qué es la vida de ustedes? ¿No? Y esta pregunta, si uno se pone a analizar un poco, es una pregunta oscura, ¿no? ¿No? ¿Qué es la vida de ustedes? ¿No? Y ahora, puede que sea una pregunta y una oración separada, o una pregunta indirecta y parte de la oración anterior, y también podría ser una especie de exclamación, ¿no? Porque acuérdense ustedes, y eso les comenté creo alguna vez, que en los textos originales, ¿no? En griego, todo está de corrido, ¿no? Todo está en mayúsculas, ¿no? Sin signo de admiración, sin signo de puntuación, ¿no? Sin signo de interrogación, nada. Está escrito, 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 ¿no? Palabras, 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 ¿no? Y es labor de la traducción y el intérprete buscar qué es una pregunta, qué es dónde termina la oración, dónde comienza la oración, ¿no? Dónde comienzan las frases, ¿no? Ese es un trabajo, pues, eh, difícil, ¿no? Para que la Biblia al día de hoy pueda ser leída, ¿no? Y comprendida, ¿no? Eh, y eso, ¿no? En su momento, la falta de puntuación original nos puede dejar confundidos. Sin embargo, como sea que se interprete, ¿no? Esta pregunta, el qué es, ¿no? De la pregunta, usando como adjetivo, como un sustantivo generalmente tiene un significado irónico, ¿no?
Como por ejemplo, ¿no? En otros lados, en Primera de Pedro 2:20, Pedro hace la pregunta, ¿qué mérito hay? ¿No? ¿No? Entonces, por lo tanto, aquí la intención de esta pregunta, de ¿qué es la vida de ustedes? Es reducir la vida a nada, ¿no? ¿No? Entonces, tomemos en cuenta la forma en que esto se amplía en las siguientes referencias a la neblina, ¿no? El punto es que no tenemos certeza de la vida, si viviremos o no, si estaremos sanos o enfermos, si tendremos prosperidad o pobreza, ¿no? Por supuesto, si el mundo sigue adelante y estamos sanos, etcétera, el hombre ejerce control y la vida podría prolongarse o cortarse. Sin embargo, estos son sí poderosos, ¿no? En el análisis final no tenemos control ni conocimiento de los problemas de la vida, no obstante, qué grandiosos planes hacemos, ¿no? O sea, igual hacemos planes. Por ejemplo, hace 10 años si nos preguntaban, ¿va a haber una pandemia? Eh, qué probabilidades había de eso? ¿No? En nuestra cabeza de repente ninguna, ¿no? Pero pasó, ¿no? Por eso es que eh, no quiero desalentar, ni quiero desalentarme a mí a hacer planes, pero debemos tener presente siempre de que Dios es el que tiene en su mano todos los propósitos de todos nosotros, ¿no? Ahora, la palabra neblina, que aparece en el texto, que es niebla, aliento o humo, son equivalentes en el griego, representa para nosotros algo que en apariencia se desvanece repetidamente y no se ve más, ¿no? Incluso una vida plena es solo un momento en la eternidad, ¿no? ¿Cuánto puede vivir un ser humano? Así, la persona más longeva que yo he conocido, 100 años, pongamos, ¿no? ¿No? Pero esos 100 años no es nada en comparación a la eternidad, ¿no? Y Santiago usa una metáfora en lugar de un símil, ¿no? Por ejemplo, en Reina Valera 60 dice es como, ¿no? La neblina, ¿no? Volviéndose así la comparación más contundente, ¿no? Entonces aquí en Reina Valera dice, la vida es como la neblina, ¿no? En el versículo 15, Julio, sí, tiene que ver, o sea, más cercano con el 13 que a raíz de que habla, bueno, en el caso del 60 yo entiendo originalmente como ellos traficaremos y ganaremos, y en base a esa actitud, ese comportamiento de las personas, van a tener una muerte, una vida breve, o muerte o fragilidad en su vida, ¿no? Porque para mí que, bueno, yo lo entiendo ahorita que estoy leyendo, ¿no? ujú, ¿Qué es vuestra vida? Pues sí, es como la neblina, pero en base al error que están andando bueno, yo me he quedado con la palabra traficaremos, que es algo que, que es algo, no tiene esa incertidumbre, ¿no? Mm, claro. o sea, Ujú. por eso, eh, no sé, me parece. Mm, A ver, el punto, lo que vamos a construir de a pocos, leyendo estos versículos, es que cualquier plan, ya, inclusive la vida misma, eh, si Dios sostiene todo, Dios es el que sabe qué pasa, qué no pasa, eh, y cuando construimos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestro trabajo, sin considerar de que ese plan, esa vida, ese proyecto tiene que ir acorde a un propósito mayor, que son los propósitos de Dios. Eh, no lo vas a poder hacer, ¿no? Porque tú puedes pensar, mucha gente piensa en hacerse millonario con el menor esfuerzo posible, o ese claro, esfuerzo, ¿no? Dejando atrás a Dios en eso, ¿no?
Sí, y un poquito aumentando lo que tú debes estar pensando, ¿no? Eh, Dejando de lado a Dios y dice, bueno, eh, no es muy correcto que digamos, pero eh, me da para mantener a mi familia, ¿no? Porque dice, ¿no? Yo tengo dinero, pero tu trabajo de repente no es una cosa pues muy decente, ¿no? Pero yo mantengo a mi familia así, ¿no? claro. ¿No? Se hace Entonces, normal, se hace mm, entonces, normalidad. lo Mm, que es la vida normal, quizás de claro, una persona que no es creyente, ¿no? mm, No, me dice claro, ¿no? Oye, un contratito, ¿no? De ahí me saqué mi comisión, pero no mucha, pues, pero igual, ¿no? Yo con eso me compré no, yo con eso me compré mi carrito para sacar a pasear a mi familia, ¿no? O sea, cómo a veces uno, lo el que no ilegal, tiene a Dios en su corazón, trata de eh, arreglar, ¿no? Esas cosas, ¿no? No, pero al menos no, ya, hice mi casita, te eché ¿no? Mi casita, ¿no? Entonces, oye, y después pero, dice, y después dice, el Señor me bendice. exactamente, ¿no? Oye, pero Eh, ¿no? No, el Señor me bendice, ¿no? Pero ¿qué te bendice? Pues sí, ¿no? eh, Qué fue lo que hiciste para eso, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Y yo siempre me recuerdo las palabras de un profesor del seminario que decía, ¿no? Mientras Dios nos considere útiles en su obra, nosotros vamos a seguir vivos, claro, ¿no? hay un, Mientras pro- hay, hay un propósito, ¿no? Entonces, ¿no? y el propósito de nosotros es hacer la obra del Señor o sea, a través de nuestra vida, o sea, cualquier actividad que hagamos, ¿no? Reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestros Claro, estudios, en cualquier actividad que a veces hagamos. estamos abocados al quehacer diario, a la rutina, ¿no? Porque uno, pues si uno se levanta y dice, uy, tengo que entregar esto, tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Pero dejamos de lado de repente, ¿no? Pensar, ¿por qué me desperté hoy día? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida, en la vida que yo llevo, ¿no? Y, Ujú, se, y asumimos el compromiso de que somos siervos, somos hijos de Dios, ¿no? ¿Y cuál es por qué amanecí, ¿no? ujú. Pero como estamos llenos de cosas de una vida cotidiana, que, o sea, ¿cómo le tiene un nombre eso? Abocados En en el el quehacer quehacer diario, diario, ¿no? En el quehacer diario, en las obligaciones diarias, ¿no? ya, entonces estamos dando prioridad a lo material también, ¿no? Ujú. Que no o sea, lo material es importante, obviamente, ¿no? Pero Sí, eh, si estamos aquí, por ejemplo, hoy, ¿no? Aquí también. Sí, es Dios porque Dios lo quiere, claro, ¿no? Porque eso Dios lo sí, dispuso así, ¿no? Si tú tienes poco, mucho, nada de dinero, si tienes poco, mucho cosas, es porque Dios lo dispuso así, ¿no? Y tu poco, mucho cosa de proyectos, negocios, ¿verdad? Lo que sea, es de Dios y tienes que hacerlo para la honra y gloria de Dios, ¿no? Porque eso. es así, ¿no? Porque el día que no lo hagas, porque como se te fue la cabeza pensar en eso, entonces no lo vas a poder seguir haciendo. Porque va a haber un momento que dice, bueno, Dios, ¿no? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué haces con el dinero? ¿Qué haces con esto? Y vamos a llegar a eso más adelante, justamente, ¿no? Porque acá, ¿no? Vamos a llegar al final de esta noche del estudio y vamos a descubrir de quién está hablando. O de quiénes está hablando, ¿no? Y ya les voy adelantando un poco. Está hablando de los ricos, ¿no? Por eso es que comienza con, haremos negocio, ¿no? Hacen negocio, ¿no? La reflexión, ¿no? Vamos a llegar más adelante, pues, estoy haciendo un pequeño ¿cómo se dice? Adelante. Adelanto. No, ¿Ser rico está mal? No. ¿No? no, ¿Hacer negocio está mal? No. Pero ¿qué haces con eso? ¿No? Ahí vamos a llegar al asunto, ¿no? ¿No? ¿Hacer planes está mal? No, pero tenemos que tener siempre en cuenta que la última palabra, ¿no? La última palabra, como decirlo así, la tiene Dios, ¿no? En los planes de uno, ¿no? Porque a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado cuando nosotros hacemos planes y no salen?
¿no? Oye, no me dieron ¿no? Yo quería irme para allá, en esa oportunidad de viaje no salió, ese trabajo no salió. Y después cuando vamos y vemos más adelante en perspectiva, no, menos mal que no salió eso, porque imagínense, hubiera perdido la oportunidad de hacer esta otra cosa, ¿no? Eh, Voy a ser un poco eficiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, es una cosa que ustedes saben, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces un familiar quiere irse de viaje, quiere irse de viaje, quiere irse de viaje, ¿no? Y le niegan los papeles, ¿no? ¿No? Entonces, La visa. ¿no? La visa, te la niegan, ¿no? Y terminas, ¿no? Y terminas, haciendo cosas aquí en Perú, ¿no? Arrancando cosas aquí en Perú que te hubieras perdido Que hubiese ido. de viajar, ¿no? Eh, De haberte ido, ¿no? Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer muchos planes, muchos proyectos, y obvio que desanima, obvio que, ¿no? Hasta uno se deprime cuando a veces las cosas no salen, ¿no? Porque uno tiene planes, a veces tiene planes, para la familia, ¿no? Planes personales, ¿no? Y se frustra uno, ¿no? Pero debe pensar uno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Dios siempre quiere algo mejor para sus hijos, ¿no? Siempre y cuando nosotros tengamos a Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, todavía no nos cerremos en que ya comenzamos, ¿no? Traficando es algo malo, no, no, sí, sino, sí. ¿no? Entonces vamos a ir madurando esta idea, ¿no? Entonces ya estamos viendo de que que la vida es corta, ¿no? Eh, y debemos tener siempre en cuenta que nuestros planes, nuestros proyectos, tienen que tener a Dios presente, ¿no? ¿Sí? En el versículo 16, no, estamos en el 15, ¿verdad? No estamos no, Sí, sí, saltando sí. un Te falta versículo, aquí. ¿sí? Eh, en el griego dice literalmente en lugar de tu dicho, ¿no? ¿No? Y en el texto bíblico leemos lo que deben decir, ¿no? ¿No? Entonces, Quiere. ¿no? Entonces, qué es lo que deben decir o qué es lo que debemos decir? Entonces, el cristiano tiene que darse cuenta siempre de que vive y tiene su ser en Dios, ¿no? Arranquemos por ahí, ¿no? Y no sucede nada de lo que él no tenga conocimiento, ¿no? Y el texto en el versículo 15, el texto bíblico dice, si el Señor quiere, ¿no? Y esta expresión, si el Señor quiere, no es, al parecer, una expresión del Antiguo Testamento, pero aparece muchas veces en el Nuevo, ¿sí? Ahora, muchos cristianos alguna vez usaron la abreviatura latina DB, ¿no? Que significa Deo volente, que es lo mismo en latín que en si Dios quiere, ¿no? Ahora, muchos cristianos alguna vez lo usaron para expresar en sus cartas, para expresar lo que proponen, para expresar de lo que proponen o lo que quieren, depende de la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, la actitud es realmente lo que cuenta, ¿no? La enseñanza quiere decir más que simplemente preceder todas nuestras declaraciones sobre el futuro con palabras parecidas como una fórmula, ¿no? Que más o menos va así la cosa en nuestras vidas, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, tenemos el famoso ojalá, ¿no? Que es que es lo mismo si el Señor quiere, pero en árabe, ¿no? Entonces, ojalá, si Alá lo predispone, ¿no? Entonces, pues, en árabe, si Dios quiere, si Dios lo permite, ¿no? Usamos mucho esa fórmula, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes lo piensan antes de decir eso, ¿sí? Ahora, quiere decir que cada plan que hacemos debe hacerse con la certeza de que depende de la voluntad de Dios, ¿no? No se puede hacer lo anterior sin usar esta fórmula, mientras que podría usarse la fórmula sin sentido, ¿no? Mucha gente que no cree en Dios usa, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Bueno.
No son palabras vacías, no son palabras al viento, porque Dios conoce el significado y el motivo de nuestras palabras y hechos. ¿Sí? Ahora, en el versículo 16, Santiago llama jactancia, ¿no?, a declaraciones como las del versículo 13, ¿no? En lugar de confiar en la voluntad de Dios, se jactaban de su arrogancia, ¿no? O se jactaban de sus propias jactancias, si es que si es que tiene sentido lo que acabo de decir, ¿no? O sea, se jactaban de, de lo que eran, Entonces, ¿no? De su arrogancia, de su ujú. vanidad, ¿no? Se podría usar el plural como aparece, por ejemplo, en la Reina Valera de 60, ¿no? Porque dice jactancias, ¿no? En la Reina Valera de 60. Porque Santiago estaba pensando en la frecuencia, ¿no?, con la que le estaban haciendo, ¿no? Con la frecuencia en la que esto estaba sucediendo. Ahora, sin embargo, lo más probable es que sea una forma idiomática bastante común en el griego para expresar un concepto abstracto mientras se enfatiza como incidentalmente la ocurrencia individual, ¿no? Ejemplo de estos hay, ¿no? En Marcos 7:22 dice, en vez de decir avaricia, dice avaricias, ¿no? En Santiago 2:1 no dice acepción de personas, sino acepción de personas, ¿no? En Mateo 15:19 dice homicidios en vez de homicidio. Y en 1 Corintios 7:2 dice fornicaciones, ¿no? En plural, en vez de fornicación, ¿no? Entonces, también tenemos el texto que dice en Reina Valera 60, soberbias, ¿no? Que en Reina Valera contemporánea traduce como arrogancia, ¿no? Que quiere decir pretensiones jactanciosas, ¿no? Así Santiago muestra que la falta de que está enfatizando es profunda, ¿no? Estas personas estaban orgullosas de sus pretensiones y jactancias, desafiando a Dios a interferir en sus planes, ¿no? Estas descripciones indican actitudes mucho más serias que simplemente decir vamos a hacer esto mañana, ¿no? Ahora, definitivamente no es correcto jactarse contra Dios. Ahora, por supuesto que no todo gloriarse es incorrecto, ¿no? Ejemplos de gloriarse de manera correcta encontramos en Gálatas 6:14 cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahora, sin embargo, una jactancia de este tipo, como dice el texto, a la que se hace referencia, en la que hace referencia a Santiago aquí, que comienza con la arrogancia y deja a Dios por fuera, es pecado, ¿no? Entonces acá esa jactancia es de la mala, ¿no? ¿Sí? En el versículo 17, y ya para terminar este primer bloque, y ahí conversamos un poquito, la conexión entre esta declaración general y el contexto ha desconcertado a algunos, ¿sí? Algunos dicen que es simplemente una declaración proverbial que Santiago agrega como una verdad general sin ninguna conexión con el contexto. O sea, esto está diciendo como si fuese pues un pensamiento que debemos adoptar todos, ¿no? Sin embargo, es mejor verlo como una conclusión que explica por qué la jactancia con soberbia es un mal o un pecado, ¿sí? La palabra que dice en el texto bíblico encontramos, hacer lo bueno es literalmente hacer el bien, ¿no? Entonces la frase sabe hacer lo bueno quiere decir saber cómo actuar de una manera moralmente excelente. Quiere decir lo mismo que saber cómo vivir bien. El hombre que por el conocimiento es capaz de llevar una vida moralmente aceptable y no lo hace, está pecando. Y es pecado porque el conocimiento hace posible que Dios lo considere pecado, ¿no? En Juan 15:22 dice lo siguiente: si yo no hubiera venido, ¿no?, ni les hubiera hablado, eso dice Cristo, no tendría pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿no? Porque ya saben lo que está bien y lo que está mal.
Si ustedes se acuerdan, en la escena de Adán y Eva, el fruto que comen es del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Y cuando el Señor los interroga a ellos, ¿no? ¿No? ¿Por qué no salen? No, que estábamos desnudos y teníamos vergüenza, ¿no? ¿Y quién les dijo eso? ¿No? Igual, los niños, ¿por qué decimos que no pecan? Porque no tienen conciencia del bien y del mal. Nosotros sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, si no hacemos el bien sabiendo hacerlo, es pecado, ¿sí? El conocimiento no es necesariamente un conocimiento distintivo que tiene el cristiano o algo que Santiago ahora les está diciendo. Sin embargo, la enseñanza general de la presente sección, o sea, de estos versículos que estamos leyendo, uno es que la vida es una neblina, ¿no? Que aparece por poco. Está manifiesta y universalmente fiel a la experiencia humana, que es inexplicable que alguien no la reconozca, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, creyentes o no, tenemos, ¿no? Sabemos, o mejor dicho, tenemos aquí en nuestra cabeza, que la vida es corta, ¿no? ¿Sí? Ahora, por supuesto, si el cristiano aún no lo ha reconocido, tiene la instrucción específica de Santiago. Por lo tanto, Pablo, ¿no? Por ejemplo, Pablo nos enseñó a no vivir a la altura del bien moral que está escrito en la conciencia humana, ¿no? Y si no hacemos esto, nos lleva al pecado. Esto lo encontramos en Romanos 2. Ahora, el hombre que sabe que Dios exige de él que lleve una buena vida y no lo hace, ese hombre se constituye pecador, ¿no? Dios les manda a todos los hombres, ¿no? A todos los hombres, yo estoy hablando de que creyentes, ¿ah? Nos manda a todos los hombres, en todos lados, que se arrepientan, ¿sí? Entonces, como conclusión, vale la pena observar que aquí Santiago no se está refiriendo simplemente al pecado de no hacer alguna buena acción. Él está hablando de no llevar una vida moral y espiritualmente excelente cuando se tiene el conocimiento para hacerlo. ¿Sí? Ahora, ahora que hemos analizado estos versículos, ¿qué conclusiones podríamos nosotros sacar? ¿No? Aprovecho para saludar. Moniquita, ¿cómo estás? Buenas noches. Está por ahí Pilarcita también. ¿Qué tal? Todavía ahí estamos esperando, Pilarcita. Ah, ya. No hay problema. Sí, Esperamos. pero saludos a todos. Igualmente, mi amigo. Todo quedó claro, ¿no? Acá es un llamado a llevar una vida, ¿no? Moralmente aceptable, ¿no? Acorde a lo que Dios quiere, considerando que nuestra vida es corta y que debemos siempre tener a Dios presente en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo de los planes, ¿no? Considerando que nuestros propósitos deben ser, o deben ir acorde a los propósitos de Dios, ¿no? ¿Sí? Avanzamos entonces. Vayamos al siguiente bloque de texto, segundo y último de hoy. Vamos a compartir pantalla. Y entramos al último capítulo de Santiago. Y vayamos al texto que va del capítulo 5, versículos del 1 al 6.
Y aquí va a hablar ya directamente de las que no, no se mencionó en el primer bloque de esta noche, pero aquí ya va a hacer mención de ellos, que son los ricos, ¿no? En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Ahora ustedes los ricos escuchen con cuidado. Lloren a voz en cuello por las calamidades que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas por la polilla. Su oro y su plata están llenos de moho y ese mismo moho los acusará y los consumirá como el fuego. Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada la han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse. Herrera Valeria 60 dice lo siguiente: ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagado a vos, por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. La NBI dice lo siguiente. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por último, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes en el día de juicio. Así que escuchen. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosecharon sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Palabras duras, ¿no? Ah, Analicemos un poco lo que acabamos de leer, ¿sí? no Vamos a son, comparar, ¿no?
Vamos a comparar un poquito el versículo 1. Acá hay cosas que se parecen mucho a Isaías, ¿sí? En Isaías, por ejemplo, en Isaías 14:31 dice, griten de dolor Filistea. Y en 13:6 de Isaías dice, griten con dolor refiriéndose a Babilonia, ¿no? Que son ejemplos de condena en el Antiguo Testamento dirigidos a un aparte, como un aparte, mejor dicho, a una audiencia no contemplada directamente en el discurso, ¿no? Entonces Santiago, a la manera de un profeta del Antiguo Testamento, siente la injusticia de la situación y clama contra el mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, la sección no es principalmente para las personas a las que se dirige, sino para el efecto sobre sus lectores, ¿no? Si bien acá se va a mencionar a los ricos, pero en líneas generales son para cualquiera que lea esta carta, inclusive nosotros al día de hoy, ¿sí? Entonces, sobre el uso del ahora ustedes, escuchen con cuidado, o el vamos ahora en Reina Valera 60, el griego tiene a los ricos como el artículo usado en un vocativo similar a nuestro nominativo de tratamiento, que es un modismo común en griego, ¿no? La designación es de una clase de persona, ¿no? Ahora, Santiago, y hay que decirlo, no está pensando en todos los ricos, ¿sí? Sino en una clase en sus características generales. Porque valgan verdades, no todas las personas ricas cometían pecados atribuidos a esta clase, ¿no? Sin embargo, las características del grupo en su conjunto llevan a los escritores de la Biblia a veces a pensar casi a los ricos como los impíos y a los pobres como los buenos, ¿no? Eh, Obviamente en una iglesia, en una congregación, más en esos tiempos, la mayoría de los miembros eran pobres, ¿no? Y la mayoría de los enemigos del cristianismo provenían o procedían, mejor dicho, de los ricos, ¿no? Santiago usa la palabra para lloren, que en el 4:9, sin embargo, el significado es diferente aquí, ¿no? Allí, en el 4:9, habla de un arrepentimiento y dolor por el pecado, ¿no? Si nos recordamos que es lo que decía el capítulo 4, versículo 9, ¿no? Que era dirigido a los cristianos reincidentes, ¿no? Aquí es una amarga denuncia y anuncio de una futura ira de Dios, ¿no? ¿No? En Reina Valera 60 dice aullad, y en Reina Valera contemporánea a voz en cuello, que constituye un toque de intensidad. Es una palabra que reproduce su significado mediante su sonido. Que quiere decir, en otras palabras, gemir, y se usa con frecuencia en la Septuaginta de los aullidos de los condenados por Dios, ¿no? Por citar de nuevo a Isaías, ¿no? Santiago quiere decir que si los ricos entendieran su destino, literalmente aullarían ante las perspectivas, ¿no? Ante lo que se les va a venir, ¿no? Ahora, la palabra calamidades en Reina Valera 60 es miserias, ¿no? La palabra podría traducirse como angustias también o dificultades. Es la misma palabra que en Romanos 3:16 es una cita que describe a los malvados y el objetivo usado para describir la angustia mental del hombre injustificado, ¿no? En Romanos. El participio usado como adjetivo que os vendrán siempre se usa en la literatura de la Biblia y los primeros cristianos. eh, de lo que es angustioso o desagradable. Entonces, aquí el problema que Santiago ve viniendo sobre los ricos es su condenación final en el juicio, o el terrible castigo y sufrimiento que le acaeció a la nación de los judíos por la destrucción de Jerusalén. Quizás no se debería omitir el pensamiento también de que los ricos por sus pecados podrían traer sufrimiento sobre sí mismos en esta vida, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Y los versículos 2 y 3, o sea, este y el siguiente, contienen la acusación de que las riquezas de los ricos están corrompidas y arruinadas por la falta de uso. ¿Sí?
como que la falta de uso, ¿no? Eh, la frase sus riquezas que encontramos en el texto bíblico probablemente muestra que Santiago reconoce que se puede hacer un uso adecuado de las riquezas. Sin embargo, la riqueza de estas personas, en particular vinculada a vestidos, propiedades y monedas de metal, se está deteriorando por el desuso y se testifica en contra de sus dueños. Y aquí va a entrar un concepto que de repente ustedes ya conocen, que es la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? ¿No? La mayordomía de las posesiones constituye una enseñanza clara en toda la Biblia. ¿Sí? En Lucas 16:1 y siguientes se enseña que nuestra riqueza es algo ajeno. En otras palabras, nuestra riqueza es de Dios. Y nosotros, los cristianos o los seres humanos, ¿no? Somos responsables de su uso, ¿no? Para seguir en el pensamiento de Lucas 16. El hombre rico perdió su alma debido al desuso del dinero cuando una oportunidad se le presentaba a diario en su puerta, ¿no? El rico imprudente de Lucas 12 fue imprudente por no usar lo que su tierra produjo, aparte de alimentar a su propia alma. Así, uno de los pecados de estos ricos se muestra en la corrupción de sus riquezas. Entonces, el término riquezas es la palabra griega para dinero. Sin embargo, también tiene un sentido general de riqueza de cualquier tipo, ¿no? En vista de que más adelante se mencionan otras palabras para dinero, puede que esta palabra se refiera a la riqueza que literalmente podría pudrirse o decaer, como por ejemplo frutas, aceites, árboles o vides. Como rico y sensato, estos atesoraron el producto de sus tierras, sin embargo, el fruto no se había conservado. A no usarlo, los dueños lo habían perdido, ¿no? Haciendo un poquito de historia, ¿no? En los países de Oriente, incluso en los romanos, adquirir telas caras, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos púrpura y lino fino, ¿no? Era un medio común de poseer riquezas, ¿no? De esto hay ejemplos muchísimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Santiago había descrito al hombre rico que entraba a la asamblea vestido de manera elegante, ¿no? En el texto para la frase carcomidos por la polilla, eh, en los tiempos de Santiago para los verbos podridos y carcomidos por la polilla indicaban que estas condiciones no eran nuevas, ¿no? El deterioro había continuado y aún continuaba, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 5, otro medio de acumular riqueza eran las monedas de metal que se utilizaban desde la antigüedad, ¿no? Estas las habían guardado hasta que enmohecieron, dice el texto, ¿no? Y el verbo podría decir que se empañado o corroído, ¿no? Ahora bien, los que tenemos alguna joya en casa sabemos que el oro y la plata no se oxidan, ¿no? Sobre todo el oro. Eh, pero pueden corroerse, eso sí. El griego es literalmente ser para algo, o quiere decir estar inclinado hacia algún fin, o ser útil, o servir para algún propósito. Ahora, hay diferencia en la traducción de cómo traducir, o mejor dicho, cómo traducir los acusará en Reina Valera contemporánea o en lo que dice Reina Valera del 60 contra ustedes. Algunos entenderían el significado de te da testimonio como si los ricos aprendieran ellos mismos su error por la condición de sus posesiones. Es mejor entonces interpretarlo como un dativo de desventaja como en Mateo 23:31 y traducir contra. El testigo se refiere a la no utilización de los materiales. El modo se convierte en la prueba de su pecado, ¿no? El texto bíblico dice el mo, ¿no? Consumirá como el fuego a los ricos, ¿no? La influencia del mo es transferida mediante una figura al propio mo, ¿no? Dada que los cuerpos bien alimentados de los ricos sean destruidos
como devora el fuego, ¿no? Los pasajes del Antiguo Testamento que enfatizan los juicios de Dios a menudo los comparan con fuego, ¿no? Ahora, es posible que en griego Santiago quisiera que sus palabras se leyeran, ¿no? Hacemos, como solemos hacer, un parafraseo aquí. Sumó, devorará tu carne, porque has atesorado el fuego, que será en los últimos días, ¿no? Ahora, esto tiene la ventaja de definir el fuego que se entiende como el fuego de la ajena, ¿no? ¿No? Del infierno, de la segunda muerte, ¿no? Lo cual hace que el griego en este pasaje coincida, ¿no? Con Proverbios 16:27, ¿sí? Eh, También vuelve más comprensible el verbo atesorar, ¿no? ¿No? Porque atesora el fuego, de lo contrario no tenía ningún objeto, no tendría sentido. La destrucción podría referirse también a la muerte de los judíos ricos en las guerras romanas o en la futura, como le decía, jena de fuego, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Es una forma sorprendente de expresarlo, ¿no? El modo de las riquezas inutilizadas que testificaban contra ellos llevaba a los ricos a la destrucción. El versículo 1 ya había indicado que les sobrevendrán sufrimientos. Ahora, con esto, con lo que acabamos de analizar, hay una terrible advertencia para la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros? Muchos cristianos son bendecidos con muchos de los bienes de este mundo. Tenemos que rendir cuentas a Dios por todo ello. Hay muchas cosas en las que el cristiano podría usar su dinero, su familia, sus propias necesidades y ayudar a otros. El pago de impuestos y buenas obras, porque nosotros somos administradores de todo, que no es lo mismo ser dueños de todo. Somos administradores de todo. Es un asunto serio para miembros de iglesias, por ejemplo, no es nuestro caso, nosotros somos una iglesia pequeña, pero los que han podido ir a Estados Unidos conocen otras realidades. Ustedes saben que hay iglesias de 1000 miembros, ¿no? 2000 miembros, ¿no? A lo que nosotros podemos llamar una iglesia próspera, ¿no? ¿No? Entonces ahí, ¿qué se hace, ¿no? Con el dinero. Y no es necesariamente malo poseer o acumular riqueza, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios ciertamente enseña que impone grandes responsabilidades y peligros a quienes lo hacen. Amasar riquezas mediante la codicia o la avaricia es idolatría, ¿no? Hay gran ganancia en la piedad con contentamiento. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Piedad con contentamiento. O sea, yo ejerzo la piedad, ¿no? Con mi dinero, no por obligación, no de mala gana, sino con una buena predisposición del corazón, ¿no? Por eso digo piedad con contentamiento, ¿no? Con el ejercicio adecuado de la mayordomía, el dinero puede utilizarse para promover el reino de Dios. Muchos cristianos con medios lo hacen, ¿no? Sin embargo, muchos mueren y dejan sus propiedades sin usar y las dejan ir al Estado en concepto de impuestos o a familiares que no son cristianos o no son fieles y que no las usarán para la gloria de Dios, ¿no? Muchos deseosos de fortunas, ¿no? Como dice 1 Timoteo 6:10, acabaron por experimentar muchos dolores, ¿no? Ahora, Santiago dice que los ricos han acumulado tesoros hasta en los últimos tiempos, ¿no? Esto podría ser los últimos días de la dispensación judía o podría referirse, ¿no? Visto desde el punto de vista escatológico, que quiere decir Santiago, pues él piensa en la venida del fin del mundo, así de pronto, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? Hagamos un poco de memoria, ¿dónde son los últimos tiempos? ¿Dónde arrancan los últimos tiempos? Los últimos tiempos comienzan desde que Cristo subió a los cielos, ¿no? Ahí empiezan los últimos tiempos hasta ahorita,
¿no? Por eso nosotros tenemos, ¿no? Una posición amilenialista con lo que respecta al fin del mundo, ¿no? Porque las escrituras nos dicen que la hora, ¿no? La fecha y la hora nadie sabe, solo Dios, ¿no? Entonces, desde el momento hasta nuestros días, hasta hoy, estamos en los últimos tiempos, ¿no? No sabemos cuándo se acaba, pero estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Eh, es lo que hicieron los propios discípulos de Jesús, ¿no? Ahora, si se toma la traducción para los días postreros, como dice Reina Valera de 60, entonces está claro que Santiago se refiere al juicio de fuego, ¿sí? En el versículo 4, he aquí, como comienza el versículo, solo aparece en Reina Valera de 60. En las demás se ha diluido esa expresión, ¿no? Y esta expresión es de un tipo hebraísta de entusiasmo gráfico, ¿no? Porque acá está Santiago, al escribir eso, está poniendo la intensidad a sus palabras, ¿sí? ¿No? Eh, en la Reina Valera contemporánea, la frase, mejor dicho, para los que trabajaron, que es la palabra obreros en la Reina Valera del 60, es la que se usa especialmente para los trabajadores agrícolas. ¿Qué pasa? En la Palestina de ese tiempo, y es un caso bastante único en la historia, los campos, ¿no? Eran trabajados o eran cultivados con mano de obra contratada. ¿Y por qué digo que era una situación rara en el mundo de ese tiempo? Porque en la mayoría de los países de ese tiempo, de naciones de esos tiempos, el trabajo lo hacían esclavos, ¿sí? Entonces Santiago estaba pensando en las cosechas de trigo y cebada donde el grano era cortado y sacudido a mano, ¿sí? En Palestina no había esclavos, eran personal contratado, ¿sí? Eh, las referencias del Evangelio mencionan el sueldo jornal pagados a los obreros en los campos y viñedos. Ejemplo, Mateo 21 y siguientes. El Antiguo Testamento contenía salvaguardas especiales contra la retención de salarios, ¿no? Eh, para pasajes sobre esta transgresión, vea, por ejemplo, Malaquías y Jeremías, ¿no? Y los textos bíblicos están en las anotaciones de clase. Ahora, la escena aquí se desarrolla en la época de la cosecha, cuando los ricos eran más ricos, o serían más ricos, mejor dicho, y cuando la opresión de los pobres sería aún menos excusable, ¿no? Santiago indica que el sueldo adeudado a los obreros no era pagado y que esto contribuía a la ganancia ilícita de los judíos ricos. La palabra clamor, ¿no? Como dice el texto, es el uso figurado exigiendo que la injusticia sea vengada. Muy a menudo esta expresión aparece en el Antiguo Testamento, donde tiene casi un toque poético, ¿no? Vayamos a ejemplos, ¿no? Para que entendamos qué significa esto de clamor. Eh, en Hebreos 12:24, que es lo mismo que o sea, Hebreos 12:24 cita a Génesis 4:10, que es la sangre de Abel que habla, ¿no? O clama desde la tierra, ¿no? Otro ejemplo, el pecado de Sodoma y Gomorra, clama, habla, ¿no? Eh, Jesús usó la figura cuando dijo que si nadie más daba testimonio de él, las piedras clamarían, ¿no? O sea, no es que las piedras clamen, ni que la sangre clame, ni que el pecado en sí clame, sino de que es como que las piedras, la sangre y el pecado de Sodoma, ¿no? Testifican, ¿no? Lo mismo que está sucediendo con el
¿no? Con el mo, ¿no? El mo clama, testifica en contra de los ricos que no usaron sus riquezas en favor, ¿no? De la obra de Dios, ¿no? La declaración, los oídos del Señor de los ejércitos, ¿no? Es una cita a Isaías 5:9. Es frecuente la idea de que el clamor de justicia de los hombres llega a los oídos de Dios, ¿no? El Señor de los ejércitos, no Sabat, o sea, es Yahvé Sabaoth, ¿no? No sé si alguna vez han leído los nombres de Dios o no, el Shaddai, ¿no? El Sabaoth, ¿no? No sé si alguna vez han leído, si no les voy a compartir un texto que es los nombres de Dios, ¿no? Y es importante que entendamos por qué Santiago usó Yahvé Sabaoth, o sea, el Señor de los ejércitos, y aparece aquí y en Romanos 9:29, ¿no? Pero la expresión Yahvé Sabaoth, o Señor de los ejércitos, aparece 282 veces en el Antiguo Testamento. La idea original era de que era en la que Dios luchando al lado de Israel para vindicar su causa y darles la victoria en la batalla, ¿no? ¿No? Sin embargo, esta idea se extendió para incluir a las huestes de ángeles que Dios podía enviar para llevar a cabo su voluntad, ¿no? De este modo, la palabra se convirtió en uno de los títulos más elevados del poder y la majestad de Dios, ¿no? Las oraciones que pedían ayuda a menudo eran expresadas a Dios bajo este título, ¿no? Señor, el Señor de los ejércitos. Entonces, la referencia aquí entonces quiere decir que el mismo Dios omnipotente que luchó con Israel y cuya palabra incluso las huestes de ángeles llevaban a cabo en el cielo, ha escuchado y oído los clamores de injusticia de los obreros a quienes se les había robado, ¿no? Nosotros sabemos muy bien este pasaje, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Ahora, todos los que se sientan tentados a engañar a su prójimo deben recordarlo, ¿no? ¿No? La batalla, hay un himno, ¿no? La batalla es de nuestro Señor, ¿no? Por eso hay una muy buena razón para que Santiago haya usado como nombre de Dios el Señor de los ejércitos, ¿sí? Versículo 5. Los salarios retenidos fraudulentamente se utilizaban para llevar vidas lujosas y autoindulgentes, a lo que sumaba la flagrancia de su crimen, ¿no? De estos ricos, ¿no? El verbo aquí quiere decir llevar una vida cómoda, deleitarse o jolgorio, ¿no? Y por lo general tiene un mal sentido incluso en los clásicos. La expresión en el texto bíblico dice aquí en la tierra es posible la forma en que Santiago indica que esta condición, ¿no? Como regresamos al principio del estudio de hoy, la vida es corta, ¿no? La vida es como neblina, ¿no? Mientras estemos aquí en la tierra quiere decir una condición temporal, ¿no? Ya que solo en la tierra y no por mucho tiempo durará este uso indulgente de ganancias malavidas. No lo llevaremos ni nuestro dinero, ni los placeres que compra, ¿no? La palabra entonces placeres, también indicada en el texto bíblico, nuevamente tiene un mal historial. Generalmente quiere decir una vida voluptuosa y excesivamente indulgente. En la Septuaginta se habla de la abundancia de la sociedad de Sodoma. Y en el Nuevo Testamento se usa en otros lugares, solo en 1 Timoteo 5:6.
Y el panorama completo de los ricos aquí es uno de vida derrochadora, autoexigente y lujosa, con un toque de lascivia, y este dinero mal habido retenido mediante el fraude, ¿no? Y su final está por ser contado. La idea no es diferente a la de Jeremías 12:3, donde se dice que los malvados fueron sacados como ovejas para el matadero y preparados para el día de la matanza, ¿no? Que también esta idea del día de la matanza también sale en Jeremías, por el Señor, ¿sí? La diferencia aquí es que los ricos han engordado sus corazones para el día fatal, ¿no? Es como si los animales suministraran su propia comida que finalmente las prepara para el matadero, ¿no? Este engorde continuó hasta el día de la matanza, lo que ciertamente encajaría con la descripción de Josefo, por la forma en que los ricos fueron muertos a menudo mediante tortura en la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Sin embargo, fuera de lo que dice Josefo, ¿no? Es más que probable del contexto general que Santiago se refiere a la destrucción fatal en el juicio final, con la idea de que la matanza se produce debido a la figura de los animales utilizados. Así que Santiago quiere decir que se están engordando los ricos ellos mismos hasta su muerte o la venida del Señor. Por último, en el versículo 6, capítulo 5, este es el clímax de sus pecados, ¿no? La clave para la interpretación es el significado del término justo, que es en Reina Valera 60, o gente honrada en Reina Valera contemporánea, ¿sí? Si esto quiere decir el Señor Jesucristo, la imagen en la que los judíos ricos saduceos, ¿no? Por decir algunos, a cargo de Sanedrín, que le dieron muerte a Jesús para que los romanos no tomaran de ellos el control del templo y sus ricos ingresos. En este caso, Santiago ve la misma codicia y avaricia que se extiende en el robo del jornal del obrero pobre. Si por otro lado la expresión se usa genéricamente, ¿no? Como los injustos en Primera de Pedro, entonces la imagen es la del judío pobre, agraviado por su vecino rico y malo, y condenado por este pequeño monto de ingresos. El justo entonces quería decir cualquier hombre bueno que fue tratado de esta manera y no opuso resistencia. Aquí se piensa, por ejemplo, en Acab, Jezabel y la viña de Nabot, ¿no? Y se decía que los ricos arrastraban a los cristianos a los tribunales, ¿no? ¿Se acuerdan en el capítulo 2, versículo 6, ¿no? Los ricos llevaban a los pobres a los tribunales, ¿no? A los cristianos, sobre todo. Ahora, la solución no es fácil, ¿no? La han condenado a morir, señala un ejemplo, que no está haciendo uso intemporal, que está haciendo uso intemporal del tiempo, ¿no? Sin embargo, sin que ellos pudieran defenderse, que estén presentes, ve la reacción aún continuando, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba aoristo, ¿no? En, desde el punto de vista gramatical del bíblico, el auristo era una forma que era un pasado continuo, ¿no? Algo que sucedió en el pasado y que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? O que seguía sucediendo en el momento que fue escrito el texto bíblico, ¿no? ¿No? Entonces, entendido de otra forma, si decimos los han condenado a morir sin que ellos pudieran defenderse, quiere decir que en el pasado hacían eso y lo siguen haciendo en ese momento, ¿no? Es una acción continua, ¿no? Ahora, nos inclinamos a la idea de que Santiago está pensando en el justo en general, ¿no? Y no precisamente en Jesús, aunque también podría haber tenido Jesús en mente como uno de los ejemplos. Los justos, ¿no? No ponen resistencia. ¿Por qué? Porque los cristianos han aprendido, sobre todo en esos tiempos de persecución,
han aprendido a soportar la condenación y la muerte con resignación. Los escucho, hermanos. Hasta aquí el análisis breve de estos, ¿cuántos versículos han sido? Seis. Seis. Seis más los que vimos antes. Son como 11 versículos, creo, más o menos. Sí, 11 versículos. Ahora les repito, ser malos, ¿es malo ser rico? No. No, no es más. Por ejemplo, acá tienen bueno, el pasaje es un poco duro en sí, ¿no? Pero una buena reflexión para la ofrenda, ¿no? Eh, Nuestro bien, no son nuestros, somos mayordomos de los bienes que Dios ha puesto a nuestra disposición. ¿Se entiende la idea? No, la distribuye, la cabeza de la iglesia distribuye ese dinero para los gastos que hay en la misma congregación. Y Dios recompensa todo eso, ¿no? Por algo, una ofrenda, ¿no? Ahora, no es solo la ofrenda, Juanito, es todo. Es tu quehacer Todo. diario, es tu vida cotidiana. Es tu... A ver. ¿Cómo administras los bienes del Señor, o sea, de tu vida Claro, y todo lo que el Señor te bendice, cómo lo administras para la gloria del Señor? O sea, no habla solamente de dinero, de ofrenda ni de diezmo, sino de el simple hecho de, si sabes de la palabra de Dios, ¿por qué no la distribuyes? ¿No? Si es la gran comisión, si Ujú. puedes ayudar a alguien, ¿no? No lo haces, ¿no? Pudiendo hacerlo, pudiendo, ¿no? Es pecado, dice, ¿no? Incluso en ese sentido, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que a veces nos llenamos solamente con las cosas que son eh, notorias, vamos a decir así, ¿no? O sea, estamos en la iglesia se recalca mucho la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda. Sí, pues eso es cierto, porque es para, en ese entonces se habla de dinero de ofrenda porque es para el mantenimiento de la iglesia, del local, de la obra, para el bien de los hermanos. O sea, el hecho de dar el dinero también es porque estás administrando lo que el Señor te ha dado. Pero también hay otra administración, son los que administran la iglesia, cómo distribuyen el dinero, ¿no? Cómo hacen llegar a las personas de necesidad, ¿no? La viuda, los huérfanos, dice la Biblia, ¿no? Y así es tu vida cotidiana, cómo administras tu vida cotidiana. ¿Mm? Ujú. Por ejemplo, tu auto, Todo, todo, todo. todo, todo. Ok, Ujú. uno dice, no, yo en la ofrenda, está bien, la ofrenda como iglesia es, ¿qué hacemos? Y por eso les ponía el dilema de, o no, porque hay iglesias muy organizadas con ese aspecto, pero hay iglesias grandísimas, Eh, ¿no? Y tienen mucho dinero, ¿no? Y ya no saben qué hacer, de repente no saben qué hacer con ese dinero, ¿no? claro. ¿No? Entonces, y todo ha visto eso, Ramón, pues cuando uno va a iglesia de Estados Unidos, no son Hoy pues de 30, 40, como a lo mucho somos no, nosotros, ¿no? hay una iglesia de Cristo, la ofrenda es $30,000, domingo. ¿Ya? Por eso. Pues implica de que al haber esa adquisición, ¿no? Esa ofrenda, pues hay un equipo de administración donde hay misiones que mandan miembros a otros países, por ende hay un sostenimiento para cada predicador, de repente ayudan, construyen iglesias en ciertas localidades. O sea, esa es parte de la administración que el Señor espera que hagan las personas, ¿no?
cómo administra. Por eso a veces tú siempre te he escuchado recalcar, los que predicamos y lo que decimos vamos a pagar más pato, como se dice. Sí, sí, porque Claro, a porque, nosotros nos ha puesto claro, más cosas y sabemos más, entre comillas. Y a veces, ¿no? En la ignorancia, a veces, hay una expresión en inglés que es ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es una, en cierta forma es una bendición, porque, bueno, no sabía lo que hacía, ¿no? Entonces me salvo, pues yo sabía, no, pero al saber y no ya, hacer, ¿no? Como hemos leído hoy, ¿no? El saber hacer lo bueno y no hacerlo, ya, y es malo, pecado. es doble malo, ¿no? Es doble malo. Sí, Vamos a ver la iglesia. Sí. Sí, sí, entonces, el problema en sí no eran los ricos, pero digamos que el rico bueno en esos tiempos era la excepción a la regla, ¿no? Y los ricos hacían muchos abusos, ¿no? Eh, con los pobres de Palestina de esos tiempos, ¿no? Lo llevaban, ¿no? ¿Qué hacían? Vamos a recapitular un poco todo lo que hemos leído en Santiago, ¿no? Lo llevaban a tribunales, por ejemplo, ¿no? A los cristianos, ¿no? Lo llevaban a tribunales, ¿no? Eso lo hemos leído en el capítulo 2, si mal no recuerdo. Eh, ¿No? ¿No? Aparte de que llevaban una vida, no hacían buen uso ¿no? De su dinero, de sus riquezas, de su tiempo, ¿no? Porque como les decía, acá en los versículos del capítulo 4 los últimos, en cierta forma hablan de ellos también, ¿no? Hacen negocio, ¿no? Quieren hacer negocios, hacen sus planes sin considerar a Dios, claro, por ¿no? eso que te decía yo como recalcas, ¿no? O sea, del 14, ¿no? Recalca lo del 13, ¿no? Cuando dice, Está quedado con traficaremos el y tráfico, está quedado con el traficar. ya, ya, es porque ganaban el dinero, conseguían sus ingresos de una manera indebida, decía, ¿no? Pero Ujú. bueno, ha ido cambiando esa expresión, ¿no? No, pues Entonces, esa expresión ha cambiado, cambió también a lo largo del tiempo en griego. Por eso que también hago el énfasis, ¿no? Antes era viajar simplemente, pero después fue viaje en negocio y después ya fue adquirir unas connotaciones negativas, ¿no? ¿No? Que en principio yo dudo mucho, y esa es opinión personal, ¿ah? Eh, y acá podemos discrepar de repente, ¿no? ¿No? Como de repente tú tienes un concepto ya poco ya de arranque negativo de la palabra con traficar con el Real Madrid 60, ¿no? Pero acá quiere decir que no es que no hagamos tantos planes, sobre todo si no no consideramos que Dios tiene la última palabra, ¿no? Eh, o que esos planes y que esos proyectos y que esos negocios sean, pues, para la honra y gloria de la obra del Señor, ¿no? Si es simplemente para llenarme los bolsillos y ser, ¿no? Hacer lo que yo quiera con ese dinero, pues no es así, no es así. Uno tiene que tener siempre en cuenta al Señor. Pero ¿qué pasaba? Que era, pues, la gente hacía sus planes, hacía sus negocios y era para enriquecerse, para sus vanidades y no para lo cual ya va a explicar mucho más Santiago en el capítulo 5 diciendo, mira, tanta ropa fina, tanta riqueza, tanto oro y plata que guardaste, no utilizaste eh, y se perdió, ¿no? Considerando que toda esa ropa, oro, riquezas, no eran tuyas, ¿no? Es un desperdicio porque son de Dios. ¿No? Por eso es que hice también la conexión con la historia del hombre rico y Lázaro, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre rico, el hombre rico, ¿dónde tenía el pobre? En la puerta de su casa. Estaba en la puerta de su casa, ¿no? Cualquiera, o sea, ni siquiera tenía que, oye, voy a ir a una obra, a hacer obra social ahí como nos pasa a nosotros, ¿no? Vamos a hacer obra social allá lejos de nuestras casas, ¿no? Lo tenía en la puerta de su casa. Pudo haberle alcanzado un plato de comida, pudo haber alcanzado algo de vestir, ¿no? Haberle dado
una vida digna a alguien que tenía tan cerca y no lo hizo, Claro. ¿no? Entonces, con las cosas que Dios le había dado, ¿no? Porque él no consideró que la riqueza se ¿no? Dios le había dispuesto de eso. ¿Qué hizo con lo que Dios le dio? ¿No? Lo cual no debe de pensar, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? Por eso es que Santiago al final, ¿no? A pesar de que acá es casi un ataque a los ricos, ¿no? No lo veamos tanto como un ataque a los ricos, sino veámoslo como algo que nos toca a todos nosotros. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿No? ¿Lo estamos usando Es, bien? y no hay ¿No? que ser rico, no hay que ser No, rico. no hay que ser rico necesariamente, ¿no? ¿No? Dios nos da, ¿no? Talentos, nos da cosas, nos da ¿Qué la vida, hacemos? la vida misma nos da, Sí, ¿no? El sí, sí. amanecer, ¿no? En Ujú. tener un nuevo día, el poder tener la oportunidad de estar bien, de tener salud, ¿no? Cada con sus dificultades, obviamente, de lo que conlleva la vida diaria. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Dios nos cuida, nos protege, ¿no? Y ¿qué hacemos con eso? ¿No? Hemos hablado de Dios de repente con nuestra familia, ¿no? Cosas tan sencillas como eso, ¿no? Eh, de orar, ¿no? Compartir la palabra de Dios en familia. Justo ayer estaba en el Jockey Plaza con mi esposa y mi hijito, y un chico me para y me dice, bueno, se habían separado un poco de mí, yo me quedé un poco solo atrás. Y un chico me hace, un chico joven, tendría veintitantos años, me dice, ¿puedo orar por ti? Estaba en Plaza Vea, creo, Plaza Vea, del Jockey. Y le digo, claro, puedes orar por mí, le di mi nombre, todo, y oramos. Y conversamos unos 5 minutos más. Bueno, le digo, mira, disculpa, yo también soy cristiano. Y empecé a conversar un poco rápidamente de lo que era y lo que hacía. Y, y yo no, le dije, te animo que sigas haciendo eso, ¿no? Claro, ¿No? Porque a ver, no le pregunté ni siquiera qué denominación era, pero como la oración la hizo en nombre de Dios, todo, ¿no? O sea, me pareció correcto y él dedica su tiempo. Imaginemos los otros jóvenes pueden estar haciendo cualquier cosa, ¿no? De jóvenes, cosas de jóvenes, ¿no? Pero él está dedicando un poco de su tiempo para, ¿no? Orar por desconocidos, porque al final para él era un desconocido, ¿no? gracias, Claro, aunque sea para el próximo. Ujú, ¿no? Y yo sí creo, soy un convencido del poder de la oración, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? No la persona, no necesariamente la persona que ora, sino la persona por quien oras, ¿no? Sí, 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 sí. ok, ya. Julio, un ratito que me están buscando. Ahí nomás, ya acabamos la clase, pero igual los escucho. Ya, listo. Bueno, hermanos, cualquier cosa igual, si es que no hay ningún otro comentario, la clase está grabada. Igual hay comentarios, podemos comentar algo, como hicimos la vez pasada, que hubo uno con una que otra duda, y hacemos un mini resumen, ¿no? Un mini esquema entre el descanso del estudio y el servicio, ¿no? Hay un descanso y podemos hacer, si es que amerita la situación, ¿no? Como la así vez es. pasada. Bueno, hermanos, van a ser casi las 9. Ujú. Creo que hemos hecho buen tiempo dentro de todo. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan buena noche. Y nos vemos Listo para todos. el Bendiciones. domingo, Dios mediante, si Dios quiere, como Gracias. dice la palabra Sí. de Dios. Si Dios Si Dios quiere. permite.
Y yo lo Muchas permito. gracias. Vale. Muchas Marielita, gracias, Muchas hermanito. Muchas gracias, gracias. Julio. Buenas noches. más tarde les paso el estudio y los apuntes de clase. Listo. Nos vemos, hermanos. Ya, gracias, Julio. Gracias a Gracias. todos. Que tengan buen Saludos. descanso. Saludos. Interesante el Descansen. estudio. Gracias.